Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. En nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Estamos viendo esta imagen, una toma que hicimos en el año 2008 en la explanada de Ecatepec, en donde el gobierno municipal de aquel entonces llevó a cabo diversas actividades culturales. Aquí, en este caso, fue un carnaval. Estamos viendo a una mujer mexicana, con su atuendo típico, una clásica y hermosa mujer mexicana de la tercera edad. Pues iniciamos nuestro programa con el tema en el cual nos habíamos quedado en nuestra anterior emisión sobre los cristeros, acerca, en este caso, del libro Un cristero sin rifle, del cristero Jorge Gallardo Pavón. Él nos hablaba de precisamente la Liga en Defensa de la Libertad Religiosa, pero nosotros hicimos una visita al Museo Padre Pro en la colonia Roma y enseguida seguiremos hablando del Museo Pro en la colonia Roma. Diversas vitrinas del Museo Agustín Pro muestran los libros del Padre Pro, sus hábitos, su altar portátil para decir misa, una fotografía en la que aparece disfrazado de obrero, su vestidura litúrgica de 2 vistas, negra para las ceremonias vinculadas con la muerte y morada para la Cuaresma, su busto dibujado a lápiz, su bloc de registro de confesiones, una fotografía caracterizado como chino para un sainete, su cámara fotográfica, al igual que su álbum, Pro acompañado de otro cura, ambos vestidos de negro entre la nieve que cae sobre sus hábitos. Otra en la que Pro aparece muy elegante de traje, corbata y sombrero. Una cédula más en donde se explica la sustancia de la ley Calles, su aplicación y sus efectos, en la que se afirma la pertenencia del jesuita Pro a la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. En una fotografía podemos ver a un Álvaro Obregón envejecido prematuramente, rodeado de amigos y policías, junto a su automóvil que presenta los estragos de las bombas de Chapultepec, una página de la revista Hoy de abril de 1937, con la cabeza El atentado contra Obregón, escrita por José Mascorro, policía encargado de la detención de los hermanos Pro. Muestra la fotografía del ingeniero Luis Segura Vilchis, quien confesó al general Roberto Cruz que él fue el autor intelectual y material del atentado de Chapultepec. De igual forma, son exhibidas patéticas fotografías de los fusilamientos de los hermanos Pro, del ingeniero Segura y de Juan Tinoco, y en el caso de Miguel Agustín, en el momento en que presenta el pecho para recibir las balas, abre los brazos en cruz, mueve los labios para pronunciar algo, el instante en que recibe los balazos y luego cuando le dan el tiro de gracia en la cabeza, así como otra fotografía de su cadáver en el anfiteatro. Imágenes del velatorio con el profundo dolor reflejado en el rostro de los participantes, especialmente en el de su padre. Una fotografía panorámica que muestra la inmensa multitud que acompañó al cortejo fúnebre,
así como una postal con policías, detectives y militares en actitud de expectación. Se expone un cuadro intitulado Galería de Mártires Mexicanos, con las fotografías en óvalo de Manuel Bonilla, Miguel Pro, del obrero Antonio Tinoco, de México Distrito Federal, del licenciado Anacleto González, de Guadalajara, Jalisco, Manuel Melgarejo, de Michoacán, y Joaquín Silva, de Zamora. Podemos ver la fotografía de Juan Tinoco, cubierto con un zarape, al momento de recibir las balas, y 2 cadáveres ya tirados en el suelo. También la fotografía de Humberto Pro, al momento en que penetran los proyectiles en su cuerpo, uno de estos aún humeante, chocando en la cerca de madera del fondo. Otra más de Agustín Pro, hincado, rezando ante un policía, exactamente en el lugar en donde habría de ser fusilado segundos después. Una postal en la que el padre Pro aparece plácidamente sentado leyendo un libro. También una laminilla con el contenido de la carta escrita por Pro en la cárcel. Son mostrados el traje, el suéter y el chaleco que vestía al momento de ser fusilado y que presentan las perforaciones de la metralla y las manchas de sangre. Otra más refiere las palabras dichas al padre Bertis S.J. el 3 de agosto de 1927 por Miguel Agustín Pro. ¿Qué haría usted?, le pregunta un amigo, si el gobierno lo apresara para matarlo. Pediría que me permitieran arrodillarme, tiempo para hacer un acto de contrición y morir con los brazos en cruz gritando ¡Viva Cristo Rey! También son mostradas fotografías del Catre y del Nuevo Testamento utilizados por Pro cuando estuvo preso en la comisaría. Periódicos de la época, como el Noticiero Gráfico, que encabezó su artículo así: Miguel Pro, cayó el plomo asesino, con testimonios de que Pro hacía milagros ya muerto, además de la fotografía del jefe de pelotón que comandó el fusilamiento. Este artículo está fechado el 24 de octubre de 1932. También se cuenta con la portada principal del Universal Gráfico de la tarde con las cabezas. Cómo se llevó a cabo la ejecución de los acusados en el reciente complot y los últimos momentos de los fusilados del día miércoles 23 de noviembre de 1927. Una más de la revista Impacto número 2016, página 82, con el artículo Calles impidió a Obregón cumplir su palabra de honor de liberar a los Pro, escrito por el licenciado José Antonio Llamosa. Un libro con el título Index Lectionum Theologiae Moralis, editado por Pax Antera. Otro más de Dessinger Bauart, intitulado Eridion Symbolorum et Definitiorum. Una fotografía de los objetos que Pro llevaba consigo cuando fue aprehendido: navaja, escapularios y tijeras. Una pequeña caja con medicamentos franceses para el estómago. Otra cédula refiere que Pro daba preferencia a los pobres, particularmente a los obreros, y que de joven acudía a los socavones de Concepción del Oro, Zacatecas, a conversar con los mineros, y que ya como sacerdote daba conferencias a choferes y a empleadas domésticas, incluso unas horas antes de su aprehensión. En sus ideas Pro expresaba que la pobreza era producto de un contexto político específico y que había que luchar por la justicia concebida en los evangelios, que proclamaba el deber de laicos y sacerdotes de hacer política sin ser político,
de participar de manera activa, informada y creativa en la defensa de los derechos indiscutibles de todo ser humano, por encima de cualquier privilegio de grupo o clase social. Imitemos a nuestro padre San Ignacio, que fue un verdadero revolucionario, un renovador, un innovador, en el buen sentido de estas expresiones. Muchas cárceles padeció con ocasión de sus sermones y doctrinas que fueron tildados de novedosos. Optar por los empobrecidos en cualquier tiempo y lugar es optar por ser perseguido. Es imposible estar comprometido con los pobres en un mundo en el que predominan la opresión y la injusticia, sin ser perseguido precisamente por quienes oprimen y ejercen la injusticia, decía el padre Agustín Pro. Otra vitrina del museo muestra los ornamentos sacerdotales de Pro, vestiduras de terciopelo con motivos pintados sobre seda blanca, el amito que se ponía sobre los hombros bajo el alba, en el que se expone el monograma crístico, que también es símbolo de la compañía de Jesús. Pues bien, por hoy hemos terminado con nuestro programa y de este tema continuaremos hablando en nuestra siguiente sesión de golpe a golpe, verso a verso, en esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Muchas gracias por su atención.